la calle Canfrán y adyacentes les ha cogido por sorpresa. Lo vemos aquí en unos minutos, no se vayan. Aragón en abierto. Antes les contamos que los turolenses disfrutan ya estos días de las fiestas del Ángel en Teruel. Los más pequeños han disfrutado esta misma mañana del encierro infantil. Nuestro compañero Miguel Ángel ha estado con ellos. Teruel vive las fiestas del Ángel 2011, pero hoy aquí en la Plaza del Torico los protagonistas son los niños. Lucha valiente. Oye, ¿y con los toros qué tal se os dan los toros? Bien. Bien, pues vamos a comprobarlo. Hoy toca encierro infantil aquí en la Plaza del Torico. Bueno, Javi, preparado, vamos a ver qué tal, si es verdad que se te da bien el mundo del toro. Toro! Toro! ¡Olé! Muy bien, oye. ¡Olé! Javi, eres un valiente, mira, mira, que viene el toro. Oye, qué bien se te da el toreo, enhorabuena, Gracias. Oye, ¿que cuántos amigos habéis venido? ¿Muchos? Sí. ¿Tú con quién has venido? Con Diego y con Sergio. Con Diego y con Sergio, son niños toreros los que están hoy protagonizando el acto del encierro infantil aquí en la Plaza del Torico. Buena temperatura, buen ambiente y sobre todo, señora, buenos toreros. Buenos, buenísimos. Oye, que los niños, qué valientes que son. Viene un nieto. Tiene un nieto aquí, venga, venga, ¿y qué tal se le da al nieto? Uy, por ahí está. Bueno, ¿y usted? Pues a mi hijo, que es su nieto. ¿Promete o no? Promete, promete. Yo creo que son más valientes que los mayores, porque claro, para arrimarse a estos toros con estos cuernos hay que tener valor, ¿eh? Sí, mejor se les dejamos a ellos, que son el futuro. Hola, José. Hola. ¿Qué tal va la película? Va muy bien. Oye, que aquí con tanto arte en Teruel, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Tú vienes también de tierra taurina porque tú eres colombiano. Sí, colombiano, sí, señor. Bueno, pero es que aquí los niños son precoces. Sí, claro, mis nietos todos son españoles ya. Tengo 4 niños españoles ya aquí en Teruel. Están aquí en la plaza hoy. Que te acabo de torear. ¿Y prometen o no? Claro, pues Dios quiera. No, yo quiero fútbol. Que sea futbolista, sí, claro. Pero hay toros. Sí, toros también, pero me gusta más fútbol, ¿vale? Muy bravo este toro, muy bravo. Vamos allá, Luis. ¡A por ellos! Cuidado, 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 cuidado. Madre mía, aparca el morlaco, aparca el morlaco. Oye, Luis, que tú has estado muchos años sacando a los toros grandes. Pues sí, ya van a hacer los 29 años. Bueno, y ahora con los pequeños. Pues disfruto más con estos porque veo disfrutar a los niños y soy más feliz. Oye, qué taurinos son los niños de aquí de Teruel, pero qué arte tienen. Muy aficionados, mucho aficionados. Aquí hay cantera, ¿eh? Esperemos que sí, que no se pierda esto de la soga y el toro de Teruel. ¿Le dan miedo los toros al nieto? Yo creo que sí, pero le gustan mucho. Es pequeñito, ¿no? Sí, tiene 16 meses. Ya le trae aquí al encierro infantil. Ya le trae al encierro infantil. Pero claro, para que se vaya acostumbrando, para que vaya aprendiendo, por supuesto. Para que vaya participando ya en las fiestas del Ángel. Aquí ya. Turolense de pura cepa, ¿verdad? Sí, y además es un vaquillero en la familia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Son familia de vaquilleros. Sí, los tíos, todos, y la madre, todos son muy vaquilleros. Miguel López, técnico de fiestas del Ayuntamiento de Teruel. Este toro impone, ¿eh? Hombre, sí que impone, sí, pero lo tenemos domesticado. Este es para que los chicos vayan aprendiendo lo que son los cuernos ya delante del toro. Vale, mira que tenéis tradición de toros aquí en Teruel, ¿verdad? Pues mucha. La fiesta empezó basándose en el toro y sigue, y hay muchísimos críos ya que empiezan con los pequeños y con las vaquillas infantiles que hacemos el lunes por la mañana. Fiestas aquí para todas las edades. Ayer tocó la merienda con los jubilados. Sí. Hoy el encierro infantil. Sí. La verdad es que cualquiera que venga a Teruel, tenga la edad que tenga, diversión garantizada. Cualquiera, seguro. Empezamos la programación, lo que tú dices, por la mañana para los más pequeños, por la tarde siguen los más pequeños, las verbenas son para los más jóvenes y luego las verbenas de la glorieta, pues para los más mayores, o sea, para todas las edades. Y luego ya termina la traca en vaquillas, sábado, domingo y lunes, donde todo el mundo se divierte en la calle, todo el mundo. ¡Ay, campanero! ¿Qué tal se están portando los niños? Bien, ¿a que sí? Son unos artistas. ¿Has cogido alguno? ¿A cuántos? ¿A 5? Madre mía, campanero, oye, que se acaba el encierro. Al año que viene hay que volver. Contamos contigo. ¡Ay, campanero! ¡Mua! Hombre, Noé, ya te estábamos esperando para el premio. Ya sabes, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Oye, chicas, aplaudir que le ha tocado el premio a la Noé. Silencio por
que se rueda en la selva de Oza. Vamos a asistir al rodaje de La Cripta, una película del director Pablo Ibáñez, a quien ven junto a los actores. Como podrán imaginar, algo tiene que ver con el mundo de los templarios. Les contamos más en unos minutos en Aragón en Abierto. Además, les contamos que un restaurante en Zaragoza ha tenido una iniciativa diferente. Las 4 últimas cifras del cupón de la ONCE tenían que coincidir con las 4 últimas de los boletos que repartían entre sus clientes. Al final, gran sorpresa para una gran afortunada. Buenos días. Hombre, Noé, ya te estábamos esperando para el premio. Ya se enhorabuena, ¿eh? Gracias. Oye, chicas, aplaudir que le ha tocado el premio a la Noé. Noemí es la agraciada con el premio de 1.000 euros que reparte el restaurante San Gregorio. Empezaron a dar boletos el mes pasado y a la primera la fortuna ha sonreído a esta clienta. Bueno, Noemí, enhorabuena. Muchas gracias. 1.000 euros, preciosos. 1.000. Eres clienta habitual de este bar, ¿verdad? Sí, soy clienta habitual y además vivo aquí en San Gregorio. ¿Y tú venías aquí de costumbre y sí, un día más te tomaste una consumición? Y apareció el boleto. El boleto de la suerte. 4.016. ¡Qué maravilla! 4.016 no lo olvidarás nunca. No, que va. Ahora voy a echarlo en todas las primitivas, el 40, el 16 seguro. Roberto, estamos a día 5 y ya llevamos todos estos boletos repartidos. Sí, yo pienso que al día 20 como el mes pasado no vamos a llegar con los boletos. El mes pasado, el día 20 ya no había boletos. Se agotaron todos los boletos. ¿Cuántos repartiste? 10.000 números. 10.000 números, qué barbaridad, 10.000 consumiciones. Por cada consumición que viene un cliente se le entrega un boleto. Ya te digo, el día 20 no había y estamos a día 5, llevamos pues, unos 15 o 16 boletos, o sea, tacos gastados. José Antonio, usted es el alcalde de San Gregorio. ¿Qué le parece esta iniciativa? Bueno, pues indudablemente por parte de estos señores, son unos profesionales, pues son una muy buena iniciativa, especialmente cuando estamos en una época de crisis. Entonces, pues los hosteleros tienen que tener imaginación y generar atractivos para que los clientes acudan a sus establecimientos. Además, la premiada es su hija. Sí, pero doy fe que no ha habido tongo. Es casualidad, no, aquí no hay tomate. No hay tomate, no. Esto ha sido todo un sorteo totalmente legal. ¿Y de dónde salió esta idea? Esta idea salió para incentivar a los clientes, porque a los buenos clientes hay que incentivarlos. En época de crisis. En época de crisis, por lo menos que tengan un respiro para irse de vacaciones, puedan disfrutar. Claro y se acuerden de nosotros cuando estén de vacaciones. ¿Y has conseguido más ventas? Se ha notado un poquillo. Lo que pasa es que a raíz de ahora que la gente vea que es verdad que se da el premio, yo pienso que se conseguirá el más. Que es verdad, que no son boletos que se tiren así porque sí. No, es lo que mucha gente se pensaba. Y ahora, pero pues, ahora ya lo ven. Ahora ya lo verán y me alegro un montón que haya sido una clienta como es Noemi. De toda la vida. De toda la vida. De los 14 años que lleva aquí, de toda la vida. ¿El premio puede recaer 2 veces sobre la misma persona? Si tiene suerte, sí. La persona viene, se toma su consumición, se le da el boleto. Puede seguir participando. Igual. Y cada cliente que viene se toma una consumición, se le entrega el boleto. Y como si se toma 5 consumiciones, se le dan 5 boletos. No tiene nada que ver que venga una vez al día, sino por cada consumición se da un boleto. Noemí, ¿tú lo vas a seguir intentando otra vez? Ya tengo algún boleto, ya. Pero bueno, eso es avaricia. Hay que ser egoístas. Claro. El Julio que le toque a otra persona y si es del barrio, mejor. Roberto, oye, que yo también estoy consumiendo, ¿me vas a dar un boleto? Claro, has tomado una consumición, te tengo que dar un boleto igual, para que entres en sorteo. A ver, que yo también quiero suerte. Pues a ver si le toca a nuestra compañera Silvia. Seguimos con otras historias. Lamentablemente algo bastante común en verano es el abandono de animales. Por eso quien quiera tener una mascota, por ejemplo un perro, tiene que tener claro que se compromete a cuidarla, ¿verdad, Yolanda? Para siempre, como este perro que tienes tú. Así es, Alba, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta residencia canina donde como cada verano reciben perritos como este, Ricardo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuántos perros podéis recibir cada verano por abandono? Son excepciones, pero hay muchos perros que, o de clientes o de una mujer que se dedica a recoger y traerlos aquí a la residencia, pues un porcentaje, un 5% quizá, pero sí que existen perros abandonados en verano que traen aquí y se les busca dueño. Porque, bueno, si hacemos una pequeña ronda y nos podéis explicar un poco los nombres de cada perro, sí, un poco como... Tenemos a los 2 cachorritos que hemos visto al principio, que son Buesa y Broto, que tenías tú en los brazos. Luego tenemos a Diva, que es la bulldog francés que va por allí blanquita. Diva. Porque esto es un bulldog, ¿verdad?
Esto es un bulldog francés y también está en proceso de saber si está en adopción o no, porque hay algunos clientes se le complica, por motivos personales, se le puede complicar el hecho de tener a un perrito, y son excepciones, pero puede haber algún cliente que busque dueño para su perro desde aquí. Porque ¿dónde encontráis la mayoría de estos perros? ¿En las carreteras? Sí, sobre todo en carreteras, gasolineras. Hay una mujer que se dedica a traer a estos perros aquí y hace un poco de nexo de unión entre la residencia y los adoptantes, y los puedes encontrar sobre todo en carreteras secundarias y gasolineras. Porque hay algunos que también están aquí como residencia de verano, ¿no? Un poco, pero también tengo entendido que hay algunos que los dejan aquí y luego tampoco les vuelven a recoger. Exactamente, son excepciones como he dicho antes, pero sí que es verdad que algunas veces por ciertos motivos pueden quedarse aquí, o una de dos, o nos dicen que les busquemos dueño, o tenemos que quizá nosotros tener iniciativa de encontrarles dueño porque los abandonan. Porque luego no hay posibilidad de que no hay remordimiento de conciencia para muchos y no vuelven a cogerlos, o no es habitual. Hay de todo. Hay casos también de gente que al principio quizá te dice que le busques dueño, pero luego se arrepiente y el cariño que le tiene al perro pues puede más que abandonarlo. Y de estos perros, ¿cuál es el que más tiempo lleva con vosotros? Bueno, que es una galguita. Al final una galga que está por allí. Cariño, ¿no, Yolanda? Diva, que lleva un mes, y los dos cachorritos que llevan también un mesecito. Vale, de acuerdo, pues muchísimas gracias por atendernos. Una situación que lamentablemente, Alba, se repite cada verano, y a ver si con un poco de suerte este año cambia. A ver si no se producen tantos abandonos de perros como tantos veranos. Seguiremos pendientes de este tema a lo largo de nuestro programa, pero les damos ahora una sugerencia, quizá para no pasar tanto calor como el que hace hoy. Además podemos practicar deportes acuáticos como el aquagym. Hola, Lidia. Hola, buenas tardes a todos. Pues a ver, ¿qué mejor opciones hay que venir a tu tienda a comprar material deportivo y a la salida, oye, quitarte la ropa, ponerte el bañador y echarte a esta piscina a pegarte un chapuzón y encima a probar deportes acuáticos? Pues esta es la opción, Daniel, que dais durante aproximadamente 3 semanas, ¿verdad? ¿Cómo se os ha ocurrido esta iniciativa? Que vemos que la piscina está a tope, esta tarde. Bueno, pues esto está englobado dentro de un plan de actividades que tenemos para hacer más accesible el deporte a todo el mundo y darle la oportunidad de que pruebe y practique los deportes que trabajamos dentro de la tienda. Y claro, en verano, qué mejor que acercar los deportes de agua, ¿verdad?, para refrescarnos. Sí, está englobado dentro de un programa de 3 semanas de actividades de agua y tenemos varias actividades. Tenemos waterpolo para los niños, tenemos clases de aquagym, también tenemos otras opciones como baloncesto acuático, incluso clases de natación para que los niños, ¿verdad?, se vayan soltando un poquito y vayan perdiéndole miedo al agua, ¿verdad? Sí. Y todas están, como vemos, pues seguidas y conducidas por monitores. Sí, tenemos monitores expertos que dan distintas clases para que todo el mundo pueda practicar, aprender y hacerlo de una manera segura. Vamos a acercarnos a estos kayaks. A la sombra, Lidia, no sé si por casualidad o porque hacía demasiado calor. La piscina a la sombra, para que no se caliente demasiado el agua, ¿verdad? Sí, porque aquí en Zaragoza pega bien el sol. Claro, al asfalto que estamos y con este calor, la piscinita al agua y así se mantiene un poquito fresca. Decía yo que tenemos estos kayaks aquí también porque hacéis una actividad relacionada con los kayaks. Sí, le damos a la gente la oportunidad de que pruebe los kayaks. No es un gran volumen de agua, pero sí que pueden tomar las primeras sensaciones y notarse cómodos en un kayak, pues antes de aventurarse en un pantano o en el río, pues qué mejor manera que en una piscina de una manera segura. Claro, así vamos conociendo las sensaciones que se tienen subidos a una embarcación de este tipo. Vamos a volver a la clase de aquagym, porque Daniel, esto es uno de los utensilios que utilizáis para este tipo de actividades, ¿verdad? ¿Esto qué es? Sí, bueno, esto es un aparato que se llama Pool Push y entonces lo que hace es ofrecer resistencia al agua, que es lo que, bueno, en estos momentos no, pero es lo que se utiliza en el agua y entonces pone mucho más en forma que moviendo simplemente las manos. Bueno, yo no sé si le podemos pedir a Carolina, la profesora, que utilicéis estos utensilios que tienen así forma de flor para que nos digas qué tipo de ejercicios podemos hacer con esto y para qué nos ayudarían. Vale, pues mira, así lo metemos para abajo y entonces lo que podemos hacer es fuerza con los brazos para hacer más resistencia. Puede ser para abajo, para adelante o incluso lateral. O también puedes meter aquí unos pies y entonces haces piernas.
Bueno, y con esto nos vamos a poner muy en forma. Vamos a preguntar porque al fin y al cabo todos los que veis aquí son clientes pues que os habéis inscrito a estas actividades que hay que decir y recalcar que son gratuitas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, ¿y qué tal? ¿Es tu primer día? Pues sí, la verdad es que yo vengo a comprar a la tienda habitualmente y pues me enteré de que hacían esta semana actividades de agua y cosas así. Entonces dije, bueno, pues qué mejor que ponerme el bañador y venir a disfrutar y a probar los materiales que se venden. Bueno, y lleváis ya un buen rato en el agua. ¿Cuánto rato duran estas clases? Pues esta, por ejemplo, ha durado 1 hora, más o menos. Oye, un momentito, yo voy a seguir hablando. ¿Cuál es tu nombre? Yesca. Con Yesca, pero los demás no os paréis, seguir con la clase, claro que sí, que están aquí todos mirando y de lo que se trata es de hacer deporte en el agua. Bueno, mientras hablo con Yesca, los demás siguen. Y entonces, ¿cuánto rato decías que duran estas clases? Pues esta, por ejemplo, son los martes y los jueves de 5 a 6, más o menos, por lo que se ponía en el papel, que tampoco... Bueno, agotados no te creas, Alba, que se está muy bien, ¿eh? Yo ahora mismo me ponía el bañador y me echaba dentro. Bueno, vemos que mujeres hay 1, 2 y 3, curioso, ¿eh? Y hombres 1, 2, 3, 4 y 5. Manuel, ¿dónde está Manuel? Acércate, pero los demás seguir haciendo deporte, ¿eh? No perdáis la clase de aquagym. Que sois un montón de chicos, que también te has animado. ¿Y qué tal la experiencia? Bien, la verdad es que bastante bien. Hoy ha sido la primera vez que hacía aquagym, he tenido la posibilidad de poder aprender, nunca había hecho ninguna clase y bueno, he convencido a un amigo y nos hemos animado y nos hemos metido. Bueno, pues antes de marcharnos, recordar que las clases son gratuitas y ¿dónde hay que inscribirse, Daniel? Pues pueden acercarse hasta el establecimiento de Decaldón Puerto Venecia o si no también en la página web de decaldón.es. Muy bien, pues hasta el día 23 de julio, Alba, podemos hacer actividades tan divertidas como esta que estáis viendo. Pues dense en plazas, ya lo saben, porque ven que hay pocas plazas, ¿eh? Gracias, Lidia. Las obras, nosotros estamos encantados, todos los vecinos, sanear la zona una maravilla, pero los comercios vamos a sufrir mucho. A la 1 de la mañana se desprendía el alero del antiguo cuartel de Pontoneros de Zaragoza. 11 metros de cornisa que han obligado a cortar el tráfico de la calle Madre Rafols. La lluvia y el estado del edificio, en gran parte construido con madera, podrían ser las causas del desplome. Hacia la 1 de la madrugada, la cornisa de este edificio, el antiguo edificio de Pontoneros, se desprendía. El resultado, como ven, la calle Madre Rafols llena de cascotes y cortada al tráfico. Cascotes de hasta este tamaño. Las cámaras de seguridad del edificio de la DGA captaron el momento del derrumbe y un taxista y el servicio de emergencias del 112 dieron aviso al cuerpo de bomberos. Úrsula Heredia, arquitecto de Patrimonio Cultural Urbanístico. ¿Qué es lo que ha sucedido en este edificio? Pues lo que ha sucedido es que el edificio está bastante mal y aunque estamos actuando y está apuntalado por dentro, pues se ha desprendido parte del alero, que es independiente de la estructura. Con una máquina, con brazo, quitaremos si hay algo que amenace con desprenderse para poder restablecer el tráfico y vamos a reforzar los apuntalamientos interiores. Porque una parte del edificio ya se ha actuado en ella. Sí. ¿Hay peligro de que se desprenda algo más después de esta caída? No, para eso vamos a actuar con la máquina, con un brazo largo y luego ya pondremos andamio y actuaremos en esta zona. Por lo tanto, podemos decir a los vecinos, a la gente que transite por esta zona, que de momento no hay ningún peligro. No, no hay ningún peligro y por si hay alguno ya hemos pedido la máquina, el contenedor, etcétera, para dejarlo limpio y eliminar si hay algún ladrillo más suelto y reforzar los apuntalamientos de interior. Afortunadamente ha sido a la 1 de la madrugada, nadie transita por esta zona porque si no... El ángel de la guarda nos protege. Porque si no, como vemos, todo ha quedado lleno de escombros y la verdad es que los daños hubieran sido bastante graves, ¿verdad? Bueno, no han sido, así que no vamos a hacer hipótesis negativas, seremos muy positivos. El ayuntamiento trabaja actualmente en la rehabilitación de este edificio. El antiguo cuartel de Pontoneros, ahora sin uso, está situado en una zona de tránsito. Los vecinos no se sorprenden de este desprendimiento y muestran su malestar por una situación que dicen era previsible. Si esto lo hubiera solucionado ya hace años, estas situaciones no se producirían. O sea, esto vamos a decir que ha sido un milagro el que a estas horas no haya pasado nadie por aquí, porque normalmente esto está muy transitado por personas sin hogar. Los restos del alero hundido han ocupado toda la calzada. Tras la evaluación, técnicos y arquitectos municipales han hecho un llamamiento de tranquilidad, pero también de precaución a todo aquel que transite la zona.
Los conductores de Zaragoza tienen que afrontar desde hoy además el corte al tráfico de la céntrica calle Canfrán. Se espera que las obras duren 10 meses. Los trabajos servirán para renovar una tubería que tiene 100 años de antigüedad y que ha registrado ya algunas incidencias. Enseguida se lo explicamos con detalle. Pues mira, estamos viendo la puerta de mi taller con la luz de dentro del pasillo encendida a las 10 de la noche de ayer y es lo que se ve, y ya veis al fondo la penumbra que hay, y si no fuese por la luz no se ve nada. Si a las 10 y 10 lo filmemos esto, a las 10 y media es todo completamente todo a oscuras. Los empresarios que ocupan el polígono industrial de la Puebla de Guijar se quejan que desde hace 11 meses la zona está completamente a oscuras porque el ayuntamiento no paga a Endesa. El alcalde, por su parte, asegura que el pago de la factura le corresponde a los propios empresarios. ¿Quién tiene la razón? Enseguida lo veremos. Y hoy, como habrán notado, de nuevo tenemos un espléndido día de verano con temperaturas más que agradables, incluso en la provincia de Teruel, que hoy además tienen que tener muchísimo cuidado con el sol. Ahí vemos a nuestra compañera Bea que te está remojando un poco, ¿no? ¡Oh, qué calor! Alba, muy buenas tardes. Pero qué calor tenemos en Teruel esta tarde. Unos 34, 35 grados que marcaba nuestro termómetro del coche cuando hemos llegado hasta Villafranca del Campo. Y donde mejor se está, donde están todos estos chicos. En el agua, que yo no sé si está muy caliente con el sol que le ha dado o está un poco fresquita. Chicos, ¿cómo está el agua? Un poco caliente. Buenísima, un poco caliente. Un poco caliente. ¿Caliente? Creo que estos chicos, Alba, son caliente lo que le ha dado el sol, de lo que pega. No sé si serán estos chicos de los que se pegan aquí todas las tardes del verano. Sí. Enseñadme los dedos, yo creo que los tenéis arrugados. ¡Uy, qué dedos más arrugados que tienen ya aquí estos chicos! Pero yo quiero preguntaros una cosa. El agua muy bien, pero la protección para el sol... También. ¿De qué número? El 50. ¿El 30, el 50? Oye, me gusta estos chicos, saben lo que hacen, porque Alba, hoy por ejemplo aquí en Teruel, tenemos normalmente los rayos ultravioletas se miden, el número 11 es el más alto, pues aquí en Teruel tenemos 10. O sea que realmente estamos muy cerca ya del tope, eso quiere decir que hay que tener mucho cuidado con la protección. Les voy a dejar a ellos que se vayan a nadar un ratito y yo me voy a ver qué tal esa protección que tienen la gente que está tomando el sol, porque realmente con el agua y el fresquito pues tampoco notas mucho el sol, ¿no? Pero el que se pone ahí en la toalla, oye, a pasar el sol y el calor tiene que ir bien protegido. Yo no sé, por aquí... Buenas tardes, señoras. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuántas toallas por aquí? Hola, Eva. Hola. ¿Estás dando de merendar a la pequeña? Sí, es hora de merendar y Lía está aquí de merienda, es un melón. Aquí estamos echándole cremita protectora. Eso, y el gorrito, porque realmente el sol está pegando muy fuerte Sí, hoy. está pegando fuerte, sí. Y ahora hace mucho calor y bueno, nosotros hemos llegado hace un ratito solo. Porque como son tan pequeñitas, pues hay que venir más tarde. Hay que tener mucho cuidado. Oye, está bueno, Lía, el melón. Está bueno. Mira, se lo come ella solita y todo. ¿Has visto? Creo que no nos hace mucho caso. Dice, yo con mi melón, mi mamá que me ponga crema y lo demás ya para luego. El agua para luego, ¿no? El agua para luego. Para después de merendar. Sí. Y por aquí, señoras, bueno, estas son de las que se ponen así a tomar el sol. Me voy a poner yo en la postura de tomar el sol también. Esta es la postura, tomo el sol, pero bien protegidas también. Bien protegidas. ¿Sí? ¿Y con el sombrero? Por supuesto. Porque es que hay que tener mucha precaución hasta estos días de ahora con este sol. Ya venimos una hora ya que no calienta tanto. Al sol de venir a las 4 de la tarde ya no se lleva. De las 5 en adelante. De las 5 en adelante, muy bien. Hay que tomar en casa, tomen los consejos que estamos dando hoy en la piscina, ¿eh? Que mira, uy, es que no pueden abrir los ojos con el sol que me da. Y por aquí, Josefina, ¿cuánta protección nos ponemos? Pues mira, nos ponemos en la cara y escote 50. El resto del cuerpo, pues empezamos con el 20, vamos bajando 15 y algunos días hasta el 6. Pero como tenemos aquí el principio del verano que pega tan fuerte y estamos tan blanquitos todavía, ¿verdad? Pues tenemos que ir empezando a protegernos fuerte primero. Fuertemente. Y el escote y la cara, que es lo que más se nota. 50. Y luego, sobre todo, pues beber mucha agua y hidratarnos. Hidratarnos mucho. Agüita todo el día con la botella y de remojón en remojón. ¿Ya han dado los primeros remojones también? Sí, por supuesto. Es que es como mejor. Yo es lo que hago siempre, Alba, cuando llega el verano. Yo aguanto muy poquito el sol, soy bastante blanca, pero lo que suelo hacer es como hacen estas señoras. Tomo el sol, en cuanto me seco ya veo que me está dando mucho el sol, agüita. Me vuelvo a salir, ya la agüita otra vez. Y hago como estos niños que se me quedan los dedos de las manos arrugadas. ¿Y sabes lo que es muy bueno también para el sol? Para que no te quemes. Es que es lo mejor que hay, ¿eh? Esto es un truco mío. Igual hay gente que también lo sabe, pero es lo que suelo hacer yo. Me vengo aquí, me pongo a la sombra, me cojo una buena silla
y oye, de aquí se ve todo espectacular, y que viva el verano y sobre todo a protegerse en casa. Pues poco tiempo te va a durar ese sitio, porque enseguida volvemos hasta Villafranca del Campo para ver cómo cosechan los agricultores. Hasta luego, Bea. Y seguimos en la provincia de Teruel, porque también visitamos Rubielos de la Cérida, la localidad turolense más alta de la comarca del Jiloca. Allí sus vecinos nos han contado la necesidad que tienen de restaurar su iglesia y nos han enseñado cosas tan curiosas como unas trincheras de la Guerra Civil. Estamos en Rubielos de la Cérida, un pueblo de la comarca del Jiloca. Y Benjamín, podemos decir que estamos en el punto más alto del pueblo, ¿verdad? Lo podemos decir. Estamos en el Torretón. Desde aquí se ve el pueblo perfectamente y todo a su alrededor. Menudas vistas, ¿eh? Y una cosita, ¿cuántos vecinos vivís aquí? Bueno, pues en invierno hay unos días que duermen entre 8 o 10 personas aquí en el pueblo. Y en verano, en las fiestas, nos llegamos a juntar hasta 400. Y Benjamín, ¿por dónde vamos a empezar esta ruta por Rubielos de la Cérida? ¿Qué me vas a enseñar? Hombre, pues yo creo que debemos de empezar por la iglesia, que tenemos una iglesia muy bonita. Esa es la torre, ¿verdad? Esa es la torre, y el interior, que es una iglesia muy bonita y muy antigua. Bueno, Lidia, llegamos a la iglesia de mi pueblo, que es muy bonita. Te la vamos a enseñar, vas a ver cosas y los que están esperándonos te van a contar la historia de ella. Buenos días, nos están esperando en la iglesia, en el lugar más fresquito donde se puede estar hoy, ¿eh? Desde luego que sí. Que vaya iglesia bonita tiene. Preciosa, es muy antigua y es muy bonita. Y están muy orgullosos de su iglesia, ¿verdad? Estupendamente, pero hace falta una restauración grande. Claro, que hace falta aquí una manica que les ayude, ¿verdad? Sí, porque estaba un poco húmeda. Bueno, antes vamos a destacar que aquí, Ana María, hay unos retablos muy bonitos. Sí, la verdad es que son bonitos, son del siglo XVIII, hay bastantes, pero esos son típicos de todo Aragón. Sin embargo, tenemos este manierista del siglo XVI, que es muy importante porque apenas hay en Aragón. O sea, que lo que tenéis aquí dentro lo tenéis todo muy bien conservado, pero lo que no está tan bien conservada es la iglesia y queréis ayuda para restaurarla, ¿verdad? Pues sí, porque la iglesia tiene muchas humedades, el suelo está muy mal, entonces pretendemos saber por dónde podemos localizar ayudas por medio de la Diputación, DGA, Arzobispado, que nos ayuden para poder conservar lo que tenemos en este municipio. Porque es una lástima que la bóveda está pues muy agrietada, está soportando mucho peso, ¿verdad? Sí, está muy agrietada, tiene mucha humedad, se mete el agua y el peso que le han puesto en el tejado, que es demasiado. Benjamín, otra de las cosas características de este pueblo es que conserváis un gran número de peirones o pairones, como vosotros le llamáis, ¿verdad? Pues hay bastantes. Hay unos que servían para orientación en los tiempos remotos cuando la nieve y tal. Hay otros que son de familiares que están hechos en honor al santo por alguna devoción que tenían hacia ellos. Y aquí a mi derecha tenemos los peirones de los misterios que servían para ir de la iglesia principal a Santa Bárbara, que es una ermita, y en el camino se iban haciendo los misterios. Pues mira, este es el peirón de San Antonio, que tiene una pequeña historia. La historia es que hace años había unos mulos o machos, como les llamamos aquí, trabajando. De pronto se espantaron, echaron a correr y corriendo arrastraban un niño que corría peligro. En aquello había una señora cerca, una mujer, gritó San Antonio bendito, los mulos se pararon y no le pasó nada al niño. Y entonces la familia de ese niño, en honor a esto que consideran un milagro, pues hicieron la estatua esta, el peirón de San Antonio. Aquí está la inscripción que dice: Victorino Zorraquino dedica esta ofrenda a San Antonio por el milagro que hizo en su propia persona, en el año 1870. Benjamín, hay algo más que me quieres enseñar, ¿verdad? Pues sí, Lidia, no te puedes ir de Rubielos sin ver las trincheras, que es uno de los vestigios mejor conservados de toda la comarca. Ana María, ¿qué longitud tienen estas trincheras? Pues mira, tienen 480 metros de longitud. A lo largo de todos ellos están distribuidos estos agujeritos que ves en forma cuadrangular, que son puestos de tiro. De esos puestos de tiro hay 60. Y luego repartidos también a lo largo de la trinchera están esa forma que ves redonda, esa forma son nidos de ametralladora. ¿Y de qué está hecha esta trinchera? Pues está hecha de piedra, hormigón y también cascajo. Ana María, ¿y esto es un auténtico búnker? Sí, Lidia, mira, esto es un búnker y como ves el techo está totalmente disimulado por el terreno, está excavado en tierra. Esta es la entrada, la salida está por allá y dicen también que era un búnker cocina. De hecho, ¿ves? Eso es la chimenea. Mira.
Y luego se dice que estos son pues los vestigios de la guerra civil mejor conservados de esta zona. Preciosa sin duda esta localidad. Volvemos hasta allí en directo porque además los vecinos han conseguido, Martina, que ese humedal se restaure, ¿verdad? Están muy contentos. Buenas tardes, pues sí, los vecinos de Rubielos de la Cérida están de enhorabuena porque mira, este humedal han conseguido después de muchos años que se recupere. Hace 2 años presentaba un aspecto muy diferente, suciedad, malos olores y además es destacable que este humedal, al contrario que en otras localidades, está justo en el centro del pueblo y además tiene muchísima historia y también leyenda, Benjamín. Bueno, la historia que nos han transmitido nuestros abuelos data de los años 1800 y pico, en el cual dicen que esta finca era de una de las familias más acaudaladas del pueblo, que había un pozo artesano en el centro. Esta familia tenía un hijo que estaba estudiando teología y un día cuentan que estuvo sentado en la orilla del pozo, que había un árbol, se fue a comer y cuando volvió la sorpresa era que había desaparecido el pozo, el libro y todo, y se convirtió en lo que ahora vemos en el pozo. Y fíjate, Alba, estamos aquí con casi todos los vecinos que hay ahora mismo en la localidad, en Rubielos de la Cérida, porque hay unos 42 censados, pero en el invierno están 10 o 12. En verano se llegan a juntar de 300 a 400, pero tenemos aquí casi toda la representación que hay ahora mismo aquí esta tarde. Y además, la unión de los vecinos, sobre todo, ha conseguido esto con mucho esfuerzo. Bueno, ha habido que hacer esfuerzo, se hicieron unas gestiones en la Confederación. En principio la finca era particular, hubo que convencer al dueño de la finca para que la vendiese o la dase al municipio, y a partir de ahí la Confederación empezó a hacer las gestiones. Se llevaron una sorpresa en la Confederación porque ellos no pensaban que había una sima en Rubielos, les hizo mucha gracia y empezaron a trabajarla y hasta hoy que nos la han dejado así como está. Como ves, está toda vallada con estos troncos que vemos, también hay bancos para que sea un lugar de recreo para los vecinos. Y cuéntanos cómo estaba esto hace 2 años, descríbenos. Pues hace 2 años esto estaba imprescindiblemente muy mal porque estaba todo lleno de basuras, el agua olía muy mal, todos los vecinos no podíamos incluso ni abrir las ventanas en el invierno para que se refrescara, en el verano para que se refrescara la casa. Entonces tenía unas olores muy malas y todo se tiraba la basura, Martina, aquí al centro, como si fuera un basurero muy mal acondicionado en medio del pueblo. Vemos precisamente esas imágenes de hace 2 años. Esto es agua de lluvia y también agua que emana de los acuíferos, porque se piensa que todo este barrio debajo hay un acuífero. Sí, todo este barrio se supone que está encima de agua. Entonces, en los años de sequía el agua baja y al bajar el agua se hunde la tierra y se han hecho varios pozos. Una vez cayó un carro dentro de uno de los pozos que se hizo ahí mismo, donde está fachada amarilla. Otra vez donde está el montón de arena se hizo otro pozo, cayó un tractor, se pudo sacar, pero vamos, bastante profundidad que no se veía. Luego la gente del pueblo pues lo rellenaba con piedras. Vemos a lo largo de toda la historia de la localidad muchísima unión entre los vecinos, incluso me contaban que todo está ya tan bonito, pero no tiene mantenimiento. Y usted, Pepe, es uno de los encargados, ¿no?, de limpiar. Me gusta, lo vivo y principalmente soy el jardinero de aquí. Desinteresadamente. Efectivamente, alguien me echa alguna mano y yo normalmente siego la hierba e intento replantar alguna planta por aquí, regar los árboles, en fin, cosas de estas que siempre hacen falta, pero todavía hacía falta más porque, claro, esto lleva un poco de tiempo. Y a falta de gente joven, en algunas ocasiones le acompaña Raquel, que nos ha llamado la atención su nombre, que ya lo conocemos de otras ocasiones, ¿no? Sí, hombre, sí. La acompaño a lo que hace falta por aquí. Que me contaba que últimamente va mucho al médico, lo llaman en la sala de espera Raquel, y se levanta usted como se queda la enfermera. Se queda parada, pero dices... Bueno, que todo el pueblo muy unido, decíamos, y muy contentos, y además con este merendero vamos a abrirnos un poquitín para que la gente vea estos bancos y este merendero. Menudas noches a la fresca van a pasar aquí. Sí, precisamente, Alba, por las noches aquí podrán salir a la fresca y pasar unas buenas... Los niños que vienen también por aquí a jugar y están muy bien. Porque en verano sí que se llena esto un poco más. Sí. En agosto sí. Estamos casi todos de los que estamos fuera venimos aquí a nuestras casas. Y a nuestro pueblo. Y le preguntaba yo a usted, ¿harán merendolas con este merendero aquí? Dice, bueno, merendolas no lo sabemos. Algunas se hará en tiempos. ¿Claro? Yo creo que sí que se hará.
Pues de enhorabuena, están los vecinos de Rubielos de Cerida y nosotros para compartir esa enhorabuena nos vamos ahora mismo a casa de Consuelo y Ana María, que vamos a preparar unos buñuelos con chocolate para celebrarlo. Pues así es, porque hemos visto su humedal, su pueblo, sus trincheras, pero enseguida les testamos en la cocina. Gracias, Martina. Usted no deja de dar voces, que yo me estoy fijando todo el rato. Soy un chillón, sí. Sí, está gritando a todo el mundo. No, no grito, hablo en voz alta. Usted es el ayudante de dirección. Primer ayudante de dirección, sí. ¿Cuál exactamente es su función? Pues la responsabilidad mía es la organización del rodaje. ¿Y saben ustedes cómo se segaban los campos hace aproximadamente 100 años? Pues con los utensilios que esta tarde vuelven a utilizar en Sariñena, ¿verdad? Vamos a verlo. Hola, Cristina. Muy buenas tardes, Alba. Pues sí, hace 100 años, porque hoy hemos vuelto al Aragón del siglo XIX a una tarde de siega. Y te puedo asegurar que menos yo, que llevo un micrófono y un teléfono, todo lo demás se podía ver hace 100 años y así de la forma de lo que estás viendo. Incluso el calor, que estoy aquí con José Antonio, que me está ayudando. José Antonio, que me he puesto el sombrero. Pero qué calor se pasaba en el campo, ¿verdad? Naturalmente, es que estamos en pleno verano y en los Monegros el calor, esto es lo que domina siempre. Claro, seguro que hace 100 años también hacía calor y así estaban los agricultores, en este caso, que están manejando la hoz, algo que conocemos, pero que es uno de los aperos de labranza más antiguos, ¿no? Sí, a la hora de segar, la hoz era el objeto más primitivo que hemos conocido, ya desde hace 100 años o hace 2 siglos, sí. Luego pues fue avanzando la técnica y vino la guadaña, que es la que vemos aquí un poco detrás. Vamos a acercarnos a nuestros trabajadores. Eso te iba a decir, porque no sé si se cantaba mientras se segaba. Porque trabajan, sí, se cantaba. De hecho, también estamos escuchando una jota, porque nos comentan que hace 100 años, bueno, pues no había radio, ¿no? Entonces se cantaban jotas porque era una forma también de amenizar un trabajo muy duro, como el que estamos viendo, José Antonio. Sí, en aquellos tiempos la música y el canto era siempre en directo, lo que hacíamos los propios trabajadores. Sí, era la expresión del sentimiento que tenemos dentro de esta tierra, pues la jota ha sido siempre lo más reconocido. José Antonio, además de agricultor, es jotero. Yo creo que luego quizá más tarde te pidamos que nos cantes una jota. Bueno, José Antonio trabaja mucho en el campo, sabe que esto es cansado, pero yo voy a aprovechar, voy a intentar pasar por aquí para hablar, por ejemplo, con Higinio. Higinio, de miedo con la daya o guadaña, ¿qué es lo que usted está utilizando? Claro, esto, digamos que cuando ya se deja utilizar la hoz, esto era una voz. Exactamente. Porque era más cómodo, uno estaba de pie. La carrera, después las mujeres hacían las gavillas y los críos daban las gavillas y los hombres optaban. Era un trabajo donde participaba todo el mundo, ¿no? Pero claro, esto suponía el adelantar el bar del casi el 100% de la hoz. Claro, era más rápido porque se iba evolucionando. Hemos visto la hoz, hemos visto también la daya, que se llama aquí en Sariñena la guadaña, y vamos a ver el tercero, José Antonio, que lo vemos allí, que eso era ya para gente que tenía, digamos, más mulas, ¿no? Que nos han dicho que hace 100 años la riqueza de una familia se valoraba en mulas. ¿Eso que estamos viendo allí, sí, qué es? Pues es la máquina gavilladora, que es, claro, la técnica hace avanzar mucho más el trabajo, lo hace mucho más productivo, y entonces con las caballerías se arrastra y se evitaba un tanto por ciento muy elevado del esfuerzo personal de los labradores. Hemos dicho que en la hoz, como vemos, es muchísimo esfuerzo, tenían que estar agachados. La guadaña o daya, que se llama aquí, ya fue una evolución. Esto también. Yo no sé si podemos ponerlo a funcionar. Os advierto que visto así, dicho y hecho, pues yo creo que ahí lo vemos. Claro, ya vemos que eso recogía, hacía la siega, bueno, pues más rápido y más cantidad, ¿no, José Antonio? Que ahorraba mucha cantidad de trabajo personal de los labradores, claro. Bueno, ya que hablamos de cosas de hace tiempo, José Antonio, te voy a pedir que nos acerquemos por aquí hasta nuestra cámara, porque quiero que todo el mundo vea el calzado que llevas puesto. Yo te decía, Alba, que hemos vuelto hace 100 años. Bueno, yo no tanto, ellos sí. Ellos de la Asociación Ayudanza van vestidos como se vestían hace 100 años. Y mira, esas alpargatas que te las hizo, ¿quién? Pues un servidor. Cuando era joven, en las horas libres, pues hacía cositas de estas y me ocurrió un día hacer unas alpargatas y las conservo. Las alpargatas se las hizo. Uy, nos apartamos, que además este caballo, hoy está, este caballo yo creo que lleva tiempo, 100 años lleva sin trabajar este caballo y hoy va con bastante brío. Las alpargatas, José Antonio, después de este susto, que nos comentabas antes que te las habían hecho
1964 por ahí. Sí, tenía yo 24 años, en aquellas fechas era así. Para que digan que, claro, que las cosas que se hacían antes duraban más, porque ahora no duran unas alpargatas 50 años, pues, eso te lo aseguro. Bueno, tampoco las he utilizado mucho, más bien las he conservado a modo de museo de recuerdo. Y los calcetines también, que es algo que me ha chocado mucho porque hoy hace muchísimo calor aquí, Alba, como se pueden imaginar, y él va con calcetines de lana, y claro, yo que quizá no sé mucho de estas cosas, le decía cómo iba así, claro, me dice mi compañera, que es lo mismo que le decía yo, tienen que dar muchísimo calor. No, pero tienen su sentido, ¿verdad? Para nosotros el calor en aquellos tiempos no era un problema mayor, o sea, estábamos acostumbrados a sufrirlo, a padecerlo o a gozarlo. Entonces estos calcetines, claro, pues para el campo era para defendernos de los arañazos que nos podía producir el rastrojo, que decimos, la paja que queda en el suelo, porque eso pincha mucho, si no llevas calcetines te hiere los pies. Claro, es que hoy estamos ya en el siglo XXI, hay ciertas cosas que quizá pensamos que son más decorativas. Es que yo llevo aquí un rato y estaba pues cuando ellos estaban vistiendo, por ejemplo, la faja, que ahora lo vemos decorativo, pero esto tu abuelo lo llevaba al campo, tu padre lo llevaba al campo, y a ellos no le importaba ir guapos, a ellos le importaba ir como había que ir. ¿Qué significado tenía la faja? Hombre, era defender el cuerpo contra los esfuerzos exagerados que teníamos que hacer muchas veces, como ahora vemos que lo hacen algunos deportistas o motoristas, se ponen la protección, la faja, pues esto era común en el campo, en la agricultura, en todos los trabajos. Fíjate, José Antonio, la segadora, gavilladora, claro, se notaba muy rápido, porque mira el montón ya que ha recogido. A mí me gustaría también hablar con las mujeres, que antes las hemos visto ayudando, que tienen una función también, hace 100 años también la tenían, muy importante. Sí. ¿Qué llevas en la mano, Irene? ¿Esto qué es? Para coger y así no pegar en el suelo y es como mejor, más cómodo. Os hemos visto con los hombres trabajando, porque las mujeres también trabajan en el campo. Tenían otros trabajos también, pero trabajaban en el campo. Ayudábamos. Nosotras, por ejemplo, pues se salía al campo, yo por oírlo hablar más a mi abuela, se salía con el almuerzo cargado en la burra y se salía al campo y cuando se llegaba allí, pues almuerzo, comida para todo el día. Y ya después ayudar a los hombres en el campo, a la siega. A recoger y a dar gavillas. Yo cuando ya os he dicho, bueno, pues qué guapas vais. Pero como le decía José Antonio, todo tenía su significado. También antes se vestían así, ¿no? Sí. La falda larga, la camisa, luego pañuelo, sombrero. Entonces, ¿ves? Estos son... Pero vamos, nosotras casi esto lo utilizábamos poco, ¿eh? Más bien era ayudar. Ellos son los que van siempre marcando el paso. Claro, porque ella me decía, la función de las mujeres también era llevar el almuerzo, llevarle a los hombres la comida al campo, que eso es importante también, Irene. Sí, muy importante. Bueno, esto que hemos visto es la siega. Después volveremos porque tenemos que ver otra parte. Adelántanos un poquito, que es lo que vamos a ver después, porque ahí sí que también es trabajo en equipo, ¿no? Sí, mira, ahora se ha segado. Luego engavillamos y después de engavillar es el hacer los fajos, les damos las gavillas, que esa faena es la que más hacíamos nosotras, ¿verdad? Que solíamos hacer eso. Pues en unos minutos volvemos y veremos esa faena y aquí nos despedimos y decimos momentáneamente y como pueden ver esta máquina funcionando, aprovechen la imagen porque hacía 100 años que no la veía y quizá pase mucho tiempo hasta que la vuelvan a ver. Bueno, pues volveremos a Sariñena a despertar más recuerdos también y buenos recuerdos a nuestros espectadores. Gracias, Cristina. Seguimos en la provincia de Huesca. Todavía no sabemos cuándo se estrenará, pero esta semana nuestro Pirineo aragonés vuelve a ser escenario de grabación. La cripta del director Pablo Ibáñez es una película ambientada en nuestros días, pero también en época de templarios. Nosotros hemos podido verlo. Ya somos conscientes nosotros de que nuestro Pirineo es de película y por eso hoy a lo que asistimos aquí en Selva de Oza es a la grabación de una película. No podemos hablar muy alto para no molestar. Pablo Ibáñez, el señor director de este rodaje, La cripta. No sabemos hasta qué punto podemos desvelar algo más. Hemos hablado de templarios, pero no sabemos nada más. ¿Usted nos podría chivar alguna cosilla? La cripta es una película que lo que cuenta es una historia de dignidad humana. La mayor parte de la película sucede hoy, en el tiempo actual, con personas que han tenido un sufrimiento grande en sus vidas y al mismo tiempo se relacionan de una manera simbólica con aquellos que en su momento, hace 700 años, también luchaban por valores como la dignidad, la tolerancia y la libertad. ¡Acción! ¿Y en el paraje montañés se graba más fácilmente o más difícilmente? Tiene muchas más dificultades. Tiene dificultades de comunicación sobre todo. Muchas veces los equipos están en distintos lugares y tienen que estar interconectados para coordinarse los trabajos y aquí hay una dificultad de comunicación es inmensa. Los móviles no funcionan, cosa que está muy bien, pero a nosotros nos viene mal y los walkie-talkies con tanta montaña pues también es muy difícil. Les voy a contar una cosa. ¿Por qué nosotros no podemos grabar las escenas que se graban aquí en la película? Pero Laura,
que es una de las actrices de esta peli, se estaba dando un beso romantiquísimo, vestida de templaria ella, guapísima. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta escena? Pues muy bien, muy contenta además de rodar en estas tierras y bueno, sí, un beso muy romántico y un beso muy triste, ¿no? Porque es el abandono de las tierras en las que uno ha vivido y es un beso muy bonito, es un beso profundo, no es un beso solamente romántico. ¿Han visto qué cámara tienen en este rodaje? Jorge, esa no es como la que llevas tú, ¿eh? ¿A que no? No se parece en nada. Marta, concentración. José Ortiz, usted no deja de dar voces, que yo me estoy fijando todo el rato. Soy un chillón, sí. Sí, está gritando a todo el mundo. No grito, hablo en voz alta. Usted es el ayudante de dirección. Primer ayudante de dirección, sí. ¿Cuál exactamente es su función? Pues la responsabilidad mía es la organización del rodaje, antes, durante y después. Hay que tener un poco madera de autoritario, ¿no? Sí, bueno, sí, evidentemente. De la autoridad. ¿No le ven ustedes que da miedo? Y luego hacerte respetar porque somos muchos y entonces poner esto en marcha, un equipo numeroso y llevarlo de un sitio a otro todos los días, pues... Le voy a decir que es lo que más me impacta a mí, de lo que estoy viendo, ¿eh? Dígame. Cuando Pablo dice, ¡acción! Centrados y... ¡Acción! Sí. Te quedas ahí quieta. Eso, cuando el director dice eso, porque todo se puede hacer. O sea, en ese momento se puede grabar, se puede rodar, se puede poner en marcha todo. Si eso no se pronuncia y se cumple, es un desastre. Sergio es el jefe de sonido de esta grabación. Yo estoy de verdad impresionada con lo que cuesta un minuto de silencio, incluso aquí. Sí, a veces sí que cuesta. Sobre todo cuando hay un albergue, que hay gente detrás. Cuando pueden aparecer excursionistas, senderistas, moscas. En texto. Yo estaba sufriendo por ti, de verdad, porque te veía con la pértiga arriba. ¿Esto cuánto pesa? Pues pesa un poquito. Después de todo el día, bueno, ya se me ve que estoy sudando. Digamos que te ganas el jornal. Sí. Pero luego como bien, y la cervecita después es sagrada. Por aquí vemos a muchos vestidos ya de templarios. Tania, porque vosotros ahora tenéis una escena, digamos, como es una historia de flashback al pasado, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tenéis que hacer? Eso es un secreto. Es un secreto. Pero está relacionado con el presente, no es estrictamente en el pasado. Algo muy importante en una película es la fotografía, en lo que la gente se fija mucho, además. Y el director de fotografía de esta película es Juan de la Cueva. ¿Qué tal el trabajo al aire libre, con sol de mediodía? ¿Es difícil? No, es muy bonito porque además tenemos la facilidad que el director ayuda a la fotografía, ¿sabes? No como en otros rodajes. He visto yo un truquillo que no sabía, que es remojar el suelo. Ah, bueno, eso es muy viejo, eso es para quitar el golpe de luz muy fuerte blanco. Sepa usted que iremos al cine a ver esta película cuando haya que ir y nos fijaremos en la fotografía a ver qué tal para sacar hasta el más mínimo resquicio de... Y entonces veré el próximo programa vuestro en el cual digáis, joder, qué fotografía más mala hizo este tío, ¿sabes? Y no podía ser de otra forma. Vamos a acabar este reportaje con un cierre de cine. 93.2 primera, cámara Aragón TV. A fecha de hoy, pues el polígono sigue sin luz. Y este es el menor de vuestros problemas, ¿no? Sí, porque tenemos varios sucesos de robos, nos roban el gasoil, nos quitan las emisoras de los camiones. El pasado mes de junio las dependencias de la policía local de Teruel se vieron afectadas, como recordarán, por un incendio. El origen del fuego se localizó en los vestuarios. Hoy hemos entrado de nuevo con ellos para ver en qué estado quedó la comisaría y también nos han mostrado la nueva ubicación provisional. Desde aquí afuera, desde la calle, José Miguel, no se aprecia porque el incendio tuvo lugar dentro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió la mañana del viernes 24 de junio? Bueno, pues había en ese momento un policía en el retén, el resto de compañeros estaban haciendo la última ronda de la mañana y bueno, pues llegó un momento en el que él escuchó unos ruidos extraños, se acercó justamente donde provenían y era en el vestuario. Bueno, pues se inició en el techo, en el doble techo. Cogió un extintor, pues porque vio que había algo de fuego y bueno, cuando lo utilizó el techo cayó y empezó realmente un fuego importante. Ha destrozado toda la zona de vestuarios especialmente y todos los aledaños, aparte que lógicamente hay otro tipo de daños que estamos valorando y que estamos encontrando, porque hay suelos técnicos que por debajo van todo tipo de instalaciones, desde fibra óptica, teléfonos, etcétera, y luego aparte el daño que también es importante hay que tener en cuenta es el que ha producido el humo. Era un humo muy denso, muy negro, que bueno, pues ha producido daños incluso en algún equipo informático, etcétera.
Desde ese día 24 de julio, ¿dónde se han ubicado el retén? ¿Dónde han estado los diferentes trabajadores? Primero, de agradecer que la comarca Comunidad de Teruel se portó fenomenal y unos despachos que tiene libres nos los prestó para ubicar a los 12 trabajadores de los servicios técnicos de infraestructuras. Desde entonces están trabajando ahí y están muy próximos al sitio en el que se encontraban, y eso nos facilita también la labor. Hemos estado en negociación con distinto tipo de posibles locales que por un lado estuvieran cerca, que reunieran las condiciones de lo que te he dicho, ¿no? De poder dar un buen servicio al ciudadano y sobre todo de que los trabajadores estuvieran en condiciones dignas, y después de negociar con varios, pues por una u otra razón no ha sido posible. Entonces, ahora sí puedo decir que ya están trabajando en el sitio que va a ser definitivamente y que os invito a ver. Ya tenemos local, pues vamos a verlo. De acuerdo. Vámonos, para allá. ¿Está bien así? Está ubicada además en un sitio muy céntrico y muy peculiar de Teruel. Sí, es un sitio emblemático. Todo el mundo conoce la Glorieta y aquí todo el mundo ha venido durante muchísimos años a hacer sus gestiones con el INS, ¿no? Esta será la única entrada para el público desde la Glorieta. Primero, es un sitio muy céntrico, es un sitio por donde se cruza del ensanche al centro histórico, es un sitio muy concurrido donde acaban los 2 viaductos y además al lado hay un parking público. Lo digo para todo aquel que quiera venir y necesite venir, es un acceso perfecto y es un sitio con una ubicación perfecta. Cuando nosotros llegamos, estas oficinas estaban ocupadas por el INS hasta el pasado 28 de febrero. Muchos de los muebles que ves y la mayoría de los armarios que ves, etcétera, bueno, pues son material que ellos tenían aquí, que evidentemente guardaban aquí porque no tenían otro sitio. Hemos sacado bastantes muebles, hemos dejado los más operativos de los que aquí había para evitar nuevo traslado de material y por otra parte, bueno, pues estamos intentando hacer zonas diferenciadas para que la gestión de los policías locales sea lo más operativa posible. En esta zona, como ves, que va a estar separada de la atención al público, es donde se trabajará con detenidos y con atestados, controles de alcoholemia, etcétera. Entonces, lógicamente, eso en la medida de lo posible hay que respetar la privacidad y donde estábamos ahora ubicados accidentalmente, la verdad es que era un problema, ¿no? ¿Hasta los despachos están preparados ya? Así es, mira, aquí está la dirección de administración, es un despacho no digno, dignísimo, o sea, estamos encantados de poder disponer de este espacio porque el intendente puede ejercer aquí su trabajo perfectamente. ¿Vais a estar a partir de mañana mismo aquí ya atendiendo a todos los turulenses? ¿Hasta cuándo? Hasta que se terminen, imagino, las obras, ¿no? Claro, ese es el problema, ¿no? Porque ahora, como habéis visto, el edificio en zonas muy concretas está muy dañado. Serán los servicios técnicos los que digan la duración de las obras. La unidad de sanciones estará en la planta baja del ayuntamiento. Todo aquel que quiera tramitar algún tipo de expediente en ese sentido o informarse de algún expediente debe dirigirse a la planta baja del ayuntamiento y que aquí estará policía local. Los aragoneses gastamos 300 bolsas al año, no son muchas. Demasiadas. Por eso mejor reciclarlas y traerlas de casa. El fin de las bolsas de plástico está cada vez más cerca. La mayoría de los supermercados ya cobran las bolsas o las sustituyen por otras biodegradables. Y nosotros nos hemos acostumbrado ya a este cambio. Enseguida lo escuchamos. Antes volvemos hasta Rubielos de la Cérida. Antes veíamos cómo los vecinos estaban contentos por la recuperación de su humedal. Nos decían también que en todas las celebraciones cocinan buñuelos, ¿verdad, Martina? Y es lo que vamos a hacer ahora. Por eso nos hemos venido a casa de Ana María a hacer estos buñuelos, porque como hemos visto antes, están de enhorabuena por ese humedal que después de tantos años lo tienen perfectamente limpio, y hemos visto que muy bonito, una zona de recreo. Ya lo tenemos todo listo, preparado en la cocina de Ana María para hacer estos buñuelos. Para hacer estos buñuelos, sí. Y nos vas a contar los ingredientes y sus cantidades. Os voy a contar los ingredientes. Para 2 huevos ponemos harina, 210 gramos de harina, ponemos media taza de agua de café, media taza de leche también de café, ponemos una gaseosa de papel, porque esto hay quien pone Royal ahora, pero aquí siempre se ha puesto levadura, aquí se pone esto para que suba. Luego aceite para la sartén, para freír, pero no echamos en la mezcla. No echamos en la mezcla, y el azúcar para rebozarlos una vez que están fritos. Y vamos a empezar, Consuelo, ya montando esta masa, sí, ¿no? Sí, empezamos por los huevos. Primero se cascan los huevos. Vemos de momento 2 huevos, pero como aquí os lleváis tan bien y estáis tan unidos, podemos multiplicar las cantidades, ¿no? Exactamente, si quieres 4 huevos, pues es el doble de harina, la taza entera de agua y la taza entera de leche, y de esto también el doble.
De momento con 2 huevos, ¿qué cantidad más o menos nos saldría? Bueno, de momento con 2 huevos sale una cantidad razonable para poder... Un buen plato, ¿no? Sí, un buen plato llano para todos los amigos. Exactamente. Primero se baten bien los huevos, luego se echa el agua. Que esta es la medida que tenéis, ¿no? La media tacita de café. Y luego la leche. Oye, qué vajilla más bonita tienen, Martina. Me dice Alba, Ana Mari, que tienes una vajilla muy bonita. Bueno, se hace lo que se puede. Así es, un poco tipo rústico. Nos habéis sacado también la bonita porque veníamos nosotros, hombre, ¿no? También todo un honor. Todos los días no comemos en esta. Sí. Y bueno, estos buñuelos aquí siempre se han hecho para celebraciones familiares. Pues un cumpleaños, que viene un amigo, cosas pequeñas. Para las fiestas grandes se hacían magdalenas en el horno, antes había horno, se hacían mantecaos, se hacían escaldadas, se hacían bollos también con manzana. Eso ya era para las fiestas grandes, que era la festividad de la Virgen de la Merced, y en invierno eran San Fabián y San Sebastián. Y Consuelo, vas echando la harina que te va admitiendo poco a poco, ¿no? A continuación vamos echando la harina. La masa se va removiendo hasta que veamos una cosa un poco espesada, no que se quede muy líquida, que espese un poco. Entonces cuando ya ha espesado un poco, que se ve que no se queda muy líquida, se vierte una gaseosa y luego se fríe. Pues aquí nos quedamos a la espera de esta gaseosa. Cuando volvamos ya tenemos la masa lista, comenzamos a hacer los buñuelos, porque tenemos a todo el pueblo en el salón de Ana María, que como hemos dicho, eran pocos vecinos, nos caben todos en el comedor. Casi todos están ahí. Algunos están en casa de una vecina, pero bueno, la mayoría están ahí. Bueno, pues en unos minutos volvemos. Bueno, pues estamos deseando probar esos buñuelos caseros que nos preparan. Enseguida estaremos con vosotros, Martina. Y mientras les damos una sugerencia, por ejemplo, para estas vacaciones, Jennifer, para aquellos que no conozcan Calatayud, ¿verdad? Así es, Alba, buenas tardes a todos. Estamos en uno de los apartamentos de Casa Algez y concretamente nos encontramos con Adela, que es la propietaria, y estamos en el baño. Y vosotros diréis, ¿cómo empezáis en el baño? Es que esto tiene muchísimos detalles que quiero que veáis. El primero, ¿quién ha hecho esto, Adela? Bueno, pues esto lo ha hecho el artista que es mi marido, se llama Ángel, es el que ha hecho toda la casa. Y es el que se ha dedicado a que esté hecho tan bonito. Además son trocitos de piedrita, ¿no? Parece. Sí, son todo piedrecitas. Tanto las pequeñas como las grandes, las ha ido haciendo que casaran para hacer un pequeño dibujo a su manera. Como una especie de mosaico. Eso es. Bueno, como decíamos, Adela y Ángel, que hoy no está con nosotros, pero es un poquito el artífice de toda esta casa rural, son los propietarios de estos apartamentos Algez. Pero cada apartamento tiene un nombre dedicado un poquito a este barrio de la Judería, que es donde nos encontramos, ¿verdad? Sí, es así. ¿Y cómo se llama? Pues se llama Alabastro. ¿Y por qué? Porque las lámparas que tenemos en esta habitación, o las ventanas, estas piedras que vemos son de alabastro. Eso es, las piedras, tanto como las ventanas, pues es una piedra que aquí antiguamente se le denominaba como el cristal de las iglesias. Está comprada en un pueblo de la comarca, que es Fuentes. Parece que ahora se está utilizando bastante, pero a nosotros nos gusta la luz que da. Además da una luz, claro, semitransparente, ¿no? Un poquito opaca también. Te da tu intimidad y sin embargo pues entra una luz bonita. Adela, yo quiero saber cómo os embarcasteis en este proyecto. Bueno, pues no sé, compramos la casa con mucha ilusión, tenemos un hijo y dijimos para nuestro hijo, pero la gente al ver cómo es Ángel, cómo trabaja, decidió que esto podría ser para que lo compartiera con mucha más gente, ¿no? Que viniese de turismo rural y así fue. En el 14 de marzo del 2008 abrimos, súper contentos. Y ahí ya empezó la aventura. La aventura, sí. Tener un negocio y aparte de que los demás pudiésemos disfrutar de lo que estamos viendo aquí ahora mismo. Eso es. Entre las cosas curiosas que hay aquí, a ver, quiero enseñaros una y luego os enseñaré la otra. Esta placa, ¿dónde la habéis comprado? Bueno, los amigos nos van conociendo y siempre que se van de viaje nos traen una cosita a otra, y esa precisamente la trajeron de Granada. De Granada. Y bueno. Que si leen desde casa pone que el Santo Oficio, bueno, se lo resumo un poquito, que, tomará represalias contra aquel que fume. Y me hace mucha gracia porque lo pone como si fuera, como se hablaba antiguamente, ¿verdad? Claro, en castellano antiguo. Como si todavía fueran aquí los pobladores de la Judería. Mi marido no sabe de qué manera decírmelo ya, entonces en castellano antiguo. O sea, que es una advertencia para ti. Sí, bueno, como decimos, es un apartamento el que estamos ahora en Alabastro, pero hay dos más. Porque aquí, en la planta de arriba, tenemos dos más, que uno sería, a ver si digo bien los nombres, Rejola. Eso es, Rejola. Y Adobe. Y Adobe. La casa está hecha de adobe, Algez es la argamasa de yeso,
rejola es el ladrillo con el que también están hechas las torres mudéjares de Calatayud, la torre Santa María, la torre de San Andrés, y alabastro, pues como veis, todo lo indica, la piedra. Es que decíamos además que no faltan los detalles de todo tipo, porque es como si tu marido, cada vez que haya visto algo que le haya gustado, se lo ha traído aquí. Sí, lo ha traído y ha buscado el sitio ideal para colocarlo. Bueno, además, una de las cosas que más pueden gozar aquí las personas que estén es que las vistas dan directamente a la torre mudéjar de la iglesia de Santa María. Eso es, así es. Abres la ventana y ahí la tienes. O sea que es como ya